para la congregación. Queremos hoy tener un tiempo con la palabra y queremos dar gracias al Señor. Hoy estuvimos leyendo en nuestro periodo de lecturas bíblicas el capítulo 1 del libro de Santiago y quisiéramos concentrarnos en esa sección en particular del libro de Santiago, particularmente del versículo 19 al versículo 21 del libro de Santiago. Y quisiera usar esos versículos de la Biblia para poder compartir el mensaje de la palabra de este día domingo. Leo para ustedes Santiago capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo 21. Dice la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hoy quiero compartir con ustedes acerca del tema de cultivar la firmeza espiritual en medio de nuestras batallas. Cultivando la firmeza espiritual o la estabilidad espiritual en medio de nuestras batallas. Y cuando hablamos de este tema, inmediatamente surgen algunos planteamientos que necesitamos tener presentes. Todos nosotros como creyentes tenemos y libramos diariamente batallas, y batallas de distinto tipo, batallas, luchas y situaciones con las cuales nos toca lidiar, y si las tuviésemos que enumerar, probablemente nos daríamos cuenta que esas batallas son de distinto tipo, de distintas maneras se presentan. Y lo que Dios quiere es que usted y yo, en medio de esas batallas, de esas tensiones y de esas circunstancias que enfrentamos, nosotros podamos estar firmes para poder lidiar con todo ello. Pero para poder estar firme, necesitamos cultivar algunas cosas en nuestras vidas. Mire, la firmeza espiritual y la estabilidad espiritual no es algo que surge, no es algo que se genera en nosotros de forma natural y espontánea. No es algo que surge de hoy domingo, mañana lunes espontáneamente. Es algo que se cultiva. La firmeza espiritual es el resultado de ciertas dinámicas y de ciertas cosas que nosotros debemos hacer, de ciertas cosas que el Espíritu de Dios lleva a cabo por esa acción que Él ejecuta en nuestras vidas y en nuestros corazones. Entonces, es una dinámica donde está presente el Espíritu de Dios trabajando, pero donde también nosotros procuramos y nos esforzamos en ser diligentes con ciertas cosas. Es una combinación de ambas cosas. Y es en medio de esa acción del Espíritu y de esa intencionalidad nuestra de alimentar y de fomentar ciertas cosas en nuestras vidas que nosotros podemos ver como resultado la firmeza y la estabilidad espiritual que nos permite enfrentar las batallas propias de la vida. Y mire, cuando nosotros hablamos de batallas, las batallas pueden ser batallas externas, cosas que están allá afuera y que vienen contra nosotros como pruebas, como tentaciones y como circunstancias con las cuales tenemos que lidiar, pero son cosas externas. Pero también tenemos que reconocer que muchas de nuestras batallas no son batallas tan solo externas. Muchas de nuestras batallas son batallas internas. Son batallas que tienen que ver con nosotros mismos, tienen que ver con situaciones en nuestra vida.
Y en medio de lidiar con cosas externas y de lidiar con situaciones que son propias de nuestra propia vida, en medio de todo eso, necesitamos entender que para estar firmes y para tener estabilidad espiritual y enfrentar lo externo y lo interno, necesitamos fomentar algunas cosas. Y el consejo de la palabra hoy nos va a guiar a mirar algunos consejos divinos, algunos consejos de parte de Dios, para que nosotros podamos fortalecernos en el Señor para poder librar esas batallas y esas luchas. Es interesante porque en el contexto en el cual viene hablando Santiago, en el capítulo 1, hay algunas cosas interesantes que recordar y que debemos de entender para tener una visual mucho más clara del versículo 19 y 21 que leímos. Lo primero que quiero poner a consideración de ustedes es que Santiago le dice a los hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, le dice a los creyentes desde el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Lo primero que Santiago hace en medio del contexto del capítulo 1 es reconocer que la tentación es algo real. La tentación no es algo, una ilusión, la tentación es algo real, es algo que está allí. Y bienaventurado es aquel que puede enfrentarla, que puede lidiar con ella. Porque después de que haya lidiado con la tentación, más adelante dice la prueba, dice que va a recibir la corona de vida. Entonces Santiago inicialmente plantea, hay tentaciones, hay pruebas que van a estar allí, que son reales, que están presentes, que vamos a tener que enfrentarlas, que vamos a tener que lidiar con ellas. Y bienaventurado es el que puede enfrentar la tentación, lidiar con la tentación. Bueno, la tentación es una realidad con la cual lidiamos todos los días. Presiones que están allí, situaciones que vienen y que nos quieren seducir y nos quieren envolver. Pero Santiago sigue hablando del tema. Santiago sigue abordando esta temática desde el verso 13 al 16 y nos dice nos plantea un segundo concepto interesante. Llega y nos dice cómo se producen las tentaciones y las pruebas. Y según lo que Santiago nos plantea del verso 13 al 16, es que las tentaciones y las pruebas no vienen de parte de Dios. Dios no tienta a nadie. Dice el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, es atraído y seducido, porque la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amados, hermanos míos, no erréis. ¿Y por qué Santiago le dice a los hermanos que no deben de errar? Porque puede ser que algunos tenían una idea en cuanto a la tentación equivocada y Santiago les tiene que hacer entender, les tiene que mostrar el camino, les tiene que decir, esta es la realidad. Nosotros somos tentados cuando nuestras inclinaciones internas que están presentes en nuestra vida nos quieren venir a seducir. Y esas inclinaciones hacia el mal, esa condición de todo ser humano hacia el mal que está latente allí, mucho más en el que no conoce a Cristo. El que no conoce a Cristo es alguien que vive sometido al mal. La tentación es algo que ni siquiera es tentación, simplemente es algo que ve como algo natural porque es lo que vive, es lo que practica, es en lo que está envuelto. Pero nosotros que conocemos del Señor,
El planteamiento de Santiago es que nosotros también experimentamos tentaciones. Nosotros también pasamos por ese escenario. Nosotros también enfrentamos esas circunstancias, pero debemos de entender que no es Dios el que viene a tentarnos, sino que somos seducidos por las circunstancias externas, y esa inclinación nuestra, esa naturaleza pecaminosa que todavía no ha sido redimida totalmente en nosotros, se empieza a sentir atraída hacia esas cosas, y es cuando muchas veces cedemos ante ciertas cosas que no están bien o ciertas cosas pecaminosas, y en medio de todo eso nos dimos cuenta que hicimos algo que no estaba bien o no era correcto. En medio de todo eso, el planteamiento de Santiago es: amados hermanos, la tentación es real, pero hay algo que ustedes deben de tener presentes. Libramos una batalla, la tentación está allí, la tentación quiere venir a seducirnos, es algo externo, pero también hay una situación interna en nosotros que nos quiere seducir y nos quiere decir: no importa, hazlo, eso no tiene nada de malo. Y empieza a haber una lucha interna entre hago y no hago, una lucha interna que se empieza a debatir internamente en nuestros corazones y en nuestras vidas. Santiago sigue diciendo en el capítulo 1, versos 17 y 18, que la maldad del hombre produce muerte, pero la perfecta voluntad de Dios trae salvación. Dice el verso 17 y 18: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo que procede de Dios es justicia, lo que procede de Dios son buenas dádivas, lo que procede de Dios es una voluntad perfecta, y de esa voluntad hemos nacido por la palabra de verdad. Eso es lo que procede de Dios. Entonces, el planteamiento de Santiago a la luz de estos pasajes es: libramos batallas, somos seducidos, somos tentados, hay presiones en el mundo, hay situaciones con las cuales nos toca lidiar, pero también nos toca lidiar con los deseos del corazón humano, que muchas veces tienen la tendencia a inclinarse hacia lo malo. Es una doble batalla, es una doble lucha que está allí permanentemente en nosotros. Luchar contra las tentaciones externas, pero también luchar contra la concupiscencia propia que existe en el corazón del ser humano. Y es en medio de eso que Santiago se comunica con los hermanos y les dice en el verso 19, que es el texto que usamos como base para la prédica de hoy: es por esto, le dice Santiago, por lo que les acabo de decir, por lo que les acabo de plantear, mis amados hermanos, que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuál es el consejo de Santiago a la luz del capítulo 1, versículo 19? Por esto, hermanos, ya que somos tentados, la tentación anda rondando, la tentación está allí permanentemente donde usted quiera que vaya, va a estar allí, va a querer venir a seducirte. Es una fuerza externa que está queriendo venir a ejercer presión, y bienaventurado es el varón que la resiste. Pero también hay una realidad con la tentación, que nosotros, con nuestra inclinación y nuestra naturaleza pecaminosa, muchas veces somos seducidos por esa tendencia interna en el ser humano, que llega y dice: no importa hacer eso, nadie se va a dar cuenta. Y empieza a librarse una batalla: ¿será correcto? ¿No será correcto? ¿Lo hago o no lo hago?
y empieza esa tendencia propia del ser humano que tiende a que o nos impulsa o nos quiere seducir para que cedamos ante las presiones y las circunstancias y las tentaciones que hay en el mundo. Es por eso que Santiago llega y nos dice que hay que cultivar algunas cosas para poder estar firme ante esa tentación. Esa tentación externa, pero también esa tentación y esa lucha interna que se genera en el corazón de nosotros los seres humanos. Y es aquí donde el verso 19 en adelante nos habla de 4 consejos. 4 consejos que el Señor hoy quiere hablar a nuestro corazón para que usted y yo podamos estar firmes y estables en medio de las batallas. ¿Quién de nosotros podría hoy llegar y decir en este lugar, bueno, yo la verdad yo no tengo ninguna batalla? Yo dudo que podamos llegar y decir que no tengamos batallas, que no tengamos luchas, que no enfrentemos presiones, que no hayan dificultades. ¿Cuántas veces no nos vemos en medio de una tensión y esa tensión nos desestabiliza emocionalmente, nos hace reaccionar? ¿Cuántas veces no se presenta un problema que nos genera una dificultad y reaccionamos con enojo, reaccionamos y nos dejamos controlar por la ira? ¿Cuántas veces enfrentamos circunstancias complejas y difíciles y en medio de esas circunstancias tenemos comportamientos que no son los correctos delante de Dios? Estamos permanentemente y vivimos ese tipo de realidades, y es en medio de ellos que el versículo 19 nos da 4 consejos. El primero de ellos se expresa en la sección donde dice: todo hombre sea pronto, todo hombre. Y cuando miro ese concepto, todo hombre, encuentro un consejo particular de parte del Señor para nosotros. Miren, usted y yo necesitamos reconocer nuestras propias batallas. Todo hombre, o sea, la tentación, las pruebas, las dificultades y las presiones del mundo son situaciones que vive todo hombre. Ningún ser humano puede llegar y decir, eso no me pasa a mí. Ningún ser humano puede llegar y decir que no enfrenta presiones, tentaciones y dificultades en la vida, que no tiene batallas, que no tiene luchas o que no las libra. No, todo hombre es una situación generalizada. Todo ser humano libra batalla con sus pasiones, con sus luchas internas, con las presiones del mundo. Todos libramos esas batallas. Todos los seres humanos, incluidos nosotros, aquellos que somos discípulos del Señor, estamos expuestos a las inclinaciones y a las batallas de la vida diaria. Usted no puede llegar y decir, a mí me eximen de eso porque yo no sé nada de esas situaciones. Esa no es la realidad. La realidad es que todos vivimos ante las presiones del mundo, ante las presiones que se viven en la cotidianidad, en el trabajo, en la oficina, en la universidad, donde quiera que nos desenvolvamos. Hay situaciones de presión a las cuales estamos expuestos permanentemente. El tema es que cuando hablamos de este tema, Santiago no es el único en la Biblia que nos habla de esta realidad. Mire, cuando yo pienso de las presiones del mundo y pienso en las personas que no conocen de Cristo, una persona que no ha tenido una experiencia personal con Dios, una persona que no ha tenido un encuentro transformador en su vida, probablemente esas situaciones se van a presentar y simplemente se envuelven en ellas sin problema. Porque esas situaciones son parte de su vida. Viene una situación que viene a seducir su corazón, él simplemente se deja llevar por la corriente de este mundo. Porque aquel que no conoce a Dios se deja llevar por la corriente por razón de esa naturaleza caída que lo controla absolutamente.
una naturaleza caída que lo domina, que lo controla y simplemente él se deja llevar. Es como las aguas de un río que se llevan cualquier tronco, que se lleva cualquier objeto. Simplemente el que no conoce a Cristo se deja llevar por las presiones del mundo. Pero aquel que conoce del Señor, que sabe y que entiende que somos nuevas criaturas, que vivimos una vida nueva, que tenemos una vida nueva en Cristo Jesús, miramos esas circunstancias y cuando la palabra de Dios que ha sido implantada en nosotros mora en nuestras vidas, usted y yo permanentemente somos conscientes de la realidad del pecado, de la realidad de la tentación y decimos, no, yo por ese camino no transito, yo por esa senda no voy a caminar, yo por ese camino no voy a transitar. Pero le voy a decir algo, eso no significa que no seamos tentados. Eso no significa que no experimentemos pruebas. El mismo apóstol Pablo reconocía que él en su vida vivía una permanente tensión. Él siendo aquel hombre instrumento de Dios, aquel hombre que Dios convocó y llamó para cumplir una tarea específica, él podía llegar y decir que él intensamente libraba todos los días una batalla. Porque los que conocemos al Señor, los que somos discípulos de Cristo, tenemos y libramos una batalla permanentemente en nuestras vidas. Usted y yo no estamos exentos de eso. Miren lo que dice Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 22 y 25, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Romanos capítulo 7, verso 22 al 25. Dice la palabra del Señor así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pablo llega y dice, el hombre interior en mí se deleita en la ley de Dios, se deleita en lo que Dios ha dicho, se deleita en lo que Dios ha hablado. Pero veo, observo, reconozco otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Reconozco que libro batallas, reconozco que estoy librando una batalla permanentemente porque una parte de mí desea y anhela agradar a Dios con todo su corazón. Pero también hay una parte de mí, de mis miembros, de mi ser, que se ve seducida a querer ceder ante la tentación. Y es allí donde el apóstol Pablo reconoce que hay una lucha, hay una batalla interna en su vida. Por eso él llega y dice en el verso 24, miserable de mí. Porque él se trata a sí mismo de esa manera. Porque él llega y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ciertamente él reconoce que a pesar de él ser un redimido, que a pesar de él ser un hombre que ha tenido una experiencia personal con el Señor y un encuentro con Dios, él todavía en su vida hay una realidad, la realidad que todavía la condición de pecaminosidad propia de todo ser humano todavía no ha sido redimida en él ni en nosotros, y está ahí presente, y es por eso que él llega y dice, ciertamente hay una batalla, libro una batalla todos los días. Verso 25 del capítulo 7 de Romanos: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo está reconociendo y está diciendo que él era un hombre de doble vida. No, Pablo no está admitiendo ni diciendo que él adoraba a Dios ciertos días de la semana y otros días vivía en la carne o vivía en los deseos de su voluntad. Él no está diciendo eso. Él lo que está reconociendo es que hay una batalla en él. Mire, el primer consejo divino que encontramos aquí, todo hombre, es que el problema de la condición pecaminosa del hombre nos afecta a todos, inclusive a nosotros, como hijos de Dios. Y es que cuando usted y yo reconocemos eso,
Reconocemos eso cuando yo reconozco que la gracia de Dios me ha alcanzado, pero que también libro batallas, que también tengo luchas, que también tengo situaciones con las cuales tengo que lidiar permanentemente. Cuando tengo conciencia de esto, eso me permite a mí estar apercibido ante el problema del pecado y de la tentación. Porque cuando soy consciente de que por mi humana naturaleza, probablemente mi humana naturaleza se va a sentir atraído hacia la tentación, que mi humana naturaleza se va a sentir atraída hacia el pecado, entonces cuando soy consciente de eso, digo, yo tengo que depender de la gracia divina. Necesito depender de la gracia de Dios, porque cada vez que salgo a la calle estoy expuesto ante la tentación. Porque cada vez que salgo a la calle estoy expuesto ante las presiones del mundo. Porque cada vez que salgo allá afuera estoy expuesto ante las circunstancias que se viven allá afuera. El primer consejo que Santiago nos da a través de la palabra, y Dios a través de Santiago, es que nosotros para estar firmes, que nosotros para tener una vida estable y firmes espiritualmente, nosotros necesitamos reconocer nuestra condición. Reconocer nuestras batallas, reconocer nuestras luchas, reconocer que salgo cada mañana por la puerta de mi casa a desarrollar una actividad y que allá afuera hay un mundo que permanentemente está queriendo que yo viva conforme a él, que va a ejercer algún tipo de presión, que va a ejercer algún tipo de presión sobre tu vida y sobre mi vida. Cuando yo soy consciente que este es un problema que atañe a todo hombre, me doy cuenta que yo no estoy exento. Y por eso es que cada día cuando salgo digo, Señor, me aferro a tu gracia. Por eso cada día cuando salgo a la calle tengo que decirle al Señor, Señor, me pongo en tus manos para que tú me sustentes en medio de cualquier circunstancia, porque no sé qué es lo que va a pasar. No sé qué es lo que va a suceder, pero en medio de todas estas circunstancias, sé que tú vas a estar conmigo. Dependo de tu gracia. Primer consejo que el Señor nos da para cultivar la firmeza espiritual en medio de las batallas es reconocer que están allí, que son reales y que me toca lidiar con ellas todos los días. Ese es el primer consejo. El segundo consejo que nos da Santiago, capítulo 1, versículo 19, es pronto para oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, primer consejo, todo hombre. Segundo consejo, sea pronto para oír. Y cuando planteamos eso, hay algo interesante. Todo creyente debe de ser diligente en prestar atención. Pero la pregunta que surge ante todo esto es, ¿prestar atención a qué? Cuando la Biblia llega y dice que yo debo de ser pronto para oír, o sea, yo debo de tener la disposición a tener mi oído atento, pero ¿atento a qué? De prestar atención y prestar mi oído y estar atento a qué tipo de cosas. Cuando a usted y a mí nos toca vivir en un mundo donde escuchamos múltiples voces que tratan de guiarnos en medio del camino. Una cantidad enorme de voces que usted escucha que te dicen esto es lo que usted tiene que hacer. Así es como usted tiene que actuar. Así es como usted tiene que responder. Así es como usted tiene que manejar estas circunstancias. Hay muchas voces. Y mire, hoy más que nunca, en medio de una sociedad donde la comunicación y la información viaja por tantos medios, y usted y yo estamos expuestos a la información de distintas fuentes, fuentes fidedignas y fuentes que no son fidedignas. Estamos bombardeados. Mire, cuando usted tiene el celular, usted enlaza su celular con
con medios masivos de comunicación, con emisoras de radio, con canales de televisión o con otras fuentes de información. A su celular estamos llegando todo tipo de información. Y usted empieza a escuchar la opinión que tiene la gente sobre ciertos temas. Hoy está de boga temas sobre asuntos de vacunación. Y usted escucha de todo. Desde planteamientos que tienen sentido hasta los más absurdos planteamientos usted escucha a través del internet. Algunas cosas que usted dice son tan descabelladas que usted se plantea cómo es posible que eso esté allí en el ciberespacio y la gente esté escuchando. Pero es que cualquiera puede agarrar un celular y grabar y empezar a hablar cualquier tipo de tonterías. Y estamos expuestos a eso. Esa información empieza a circular. La gente nos empieza a enviar mensajitos y nos empieza, a enviar mensajes de cosas que se dan y si te vacunaste te va a suceder esto y si no te vacunaste te va a suceder lo otro. En estos días alguien nos empezó a distribuir una información, o me llegó una información y a mi esposa también, que empezaba a decir que todos aquellos que se habían vacunado y se ponían un objeto metálico se le quedaba pegado al cuerpo. Y que eso era indicativo, no sé de qué asuntos allí, con relación al tema de la vacuna. Y miren, lo más interesante es que digo, oye, pero ¿de dónde sacan ese tipo de cosas? ¿Y sobre qué base científica fundamentan esos asuntos? Amado hermano, yo por curiosidad me fui a la cocina, agarré una cuchara y me la puse aquí y se me quedó pegada. Y yo no me he vacunado. Entonces digo yo, bueno, entonces ¿qué tiene que ver la vacuna con el hecho de que eso se quedó un pecado allí? Y levantaban toda una argumentación que uno llega y dice, pero esto no tiene sentido. ¿Dónde ellos sustentan todo ese tipo de cosas? Mire, estamos saturados de información. Muchas voces que nos dicen esto, lo otro, que nos dicen haz las cosas de esta manera, haz las cosas de esta otra, manéjate de esta forma. La pregunta es, ¿a qué le estamos prestando atención? Todos debemos de ser prontos para oír, pero ¿oír qué? Cuando estamos inundados de información, mucha cargada de verdad, pero mucha otra que no tiene nada de verdad. Es por eso que el consejo del Señor para poder estar firmes en medio de las realidades del mundo que vivimos, amados hermanos, y poder mantenernos estables y firmes en medio de todo ello, es desarrollar la capacidad de discernir. La capacidad de poder discernir y escuchar los planteamientos y poder llegar y decir, esto está bien y esto no está bien. Y esa capacidad de discernir para retener lo bueno, desechar lo malo, es algo que también nos habla la Biblia. La capacidad de poder desarrollar un discernimiento espiritual para poder llegar y decir, este camino es correcto, pero este camino no lo es. Esto que nos están planteando no está bien, pero esto sí está bien. La capacidad de discernimiento espiritual es algo que Dios nos otorga por la acción del Espíritu Santo en usted. Pero esa acción del Espíritu de Dios, además de la acción del Espíritu de Dios, está el ejercicio del discernimiento. Mire, pero el discernimiento espiritual no se desarrolla como algo espontáneo que surge en nuestras vidas. El discernimiento espiritual se desarrolla por el ejercitarse en el conocimiento de la palabra. Cuando usted se ejercita en el conocimiento de la palabra, usted va a tener los criterios para poder llegar y decir, esto tiene fundamento en lo que el Señor dice, o esto no lo tiene. Esto me lleva por un camino que no es el adecuado, esto sí me lleva por un camino que va a redundar en bendición. Pero para poder desarrollar ese discernimiento,
que nos ayude a tener firmeza espiritual en medio de las circunstancias de la vida, usted y yo tenemos que hacer y seguir el consejo de Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14, mire lo que dice. Hebreos 5, verso 14, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El autor del libro de Hebreos le da esta palabra de exhortación a las personas, los anima a tomarse de Cristo y reprende a la gente, a los inmaduros. Y mire lo que les dice. Verso 13 del capítulo 5. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Él está hablando de madurez espiritual. Llega y dice, aquellos que participan de leche espiritual son niños. Pero aquellos, sigue diciendo, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Él llega y compara la madurez espiritual con el tema de un niño que se alimenta de leche, que es inexperto, que no tiene suficiente conocimiento. Lo compara con un adulto que se alimenta de comida sólida, y ese adulto que se alimenta de comida sólida son los que han alcanzado madurez. Él hace esa comparación. El niño se alimenta de leche, es el inmaduro. El adulto es el que se alimenta de comida sólida, ese es el maduro. Y dice que los que han alcanzado madurez son aquellos que por el uso, por la utilización, tienen los sentidos ejercitados. ¿El uso de qué? Aquellos que conocen la verdad, que entienden la verdad, que caminan en la verdad, empiezan a desarrollar la capacidad y a ejercitar sus sentidos espirituales. Y los sentidos espirituales, cuando son ejercitados, usted va a tener la capacidad de detectar aquellas cosas que no edifican. Usted, cuando desarrolla los sentidos espirituales, usted tiene la capacidad de darse cuenta que hay cosas que no vienen de Dios. Y usted dice, esto no es correcto, esto no agrada a Dios. Pero eso no se genera espontáneamente. Se genera por el uso, por el ejercicio, por la palabra que usted atesora en su corazón y en su vida. Porque esa palabra te permite a ti y a mí ejercitarnos, desarrollar un ejercicio espiritual que nos permite identificar cuando el error está delante de nosotros y cuando la verdad está delante de nosotros. Nos permite identificar cuando algo agrada a Dios y cuando no. Entonces, usted y yo necesitamos, para estar firmes espiritualmente, necesitamos ser diligentes en prestar atención. Pero para prestar atención, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Lo que necesitamos hacer es ejercitarnos en la vida espiritual. El ejercitarse en la vida espiritual nos permite estar preparados. ¿Para qué? Para poder enfrentar las presiones y saber si una circunstancia, qué puede hacer o qué no puede hacer. Si me debo de involucrar o no me debo de involucrar. Hasta qué punto esto me conviene o no me conviene. Amado hermano, ¿a qué debemos de prestarle atención? Bueno, usted y yo debemos de tener la disponibilidad de escuchar la palabra de Dios. Hacer que la palabra de Dios y el consejo divino sea parte de nuestras vidas. Mire, es que la única manera de identificar lo correcto de lo incorrecto, la verdad del error, amados hermanos, es prestar atención a lo que Dios nos ha hablado. Y es por eso que la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Entonces, cuando usted presta oído y usted oye la palabra, la fe viene por el oír y el oír lo que Dios ha hablado.
lo que Dios nos comunica. Y cuando usted hace eso, esa palabra que Dios ha hablado parte de su vida, amado hermano, usted va a tener sus sentidos espirituales ejercitados para poder enfrentar las presiones. Entonces, la mejor manera de poder prestar atención es prestarle atención a la palabra y dejar de oír tantas voces. Mira, a mí me sorprende cristianos que pasan más tiempo escuchando, y disculpe la palabra, atorrancias en YouTube que leyendo la Biblia. Pasan más y lastimosamente muchas veces empiezan a aseverar cosas y dicen, no, es que eso es así porque yo lo vi en internet. Y uno se pregunta, pero pareciese que esa persona no sabe que todo lo que sale en internet no necesariamente es válido y cierto. Pero en medio de eso nos damos cuenta y nos percatamos de la inmadurez espiritual que muchas veces tenemos. La mejor manera de poder prestar atención es prestarle mejor oído y prestarle mejor atención al consejo divino, al consejo de la palabra, porque cuando usted se fundamenta en él y conoce lo que Dios ha comunicado, tenga la plena seguridad y tenga la plena certeza de que nosotros, si le prestamos oído a la palabra, vamos a poder cultivar firmeza espiritual y vamos a poder ejercitar nuestros sentidos para poder lidiar con cualquier circunstancia. Tercer consejo, según el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, que nos expresa la Escritura: tardo para hablar. Y cuando hablamos de ser tardos para hablar, la Biblia nos está diciendo que debemos de desarrollar la capacidad de controlar nuestro hablar. ¿A qué se estará refiriendo el consejo de la Biblia en cuanto a este tema? ¿A qué se refiere de que seamos lentos para hablar, tardos para hablar? Mire, uno de los principales males de nuestra generación, uno de los principales males de nuestro tiempo es que todo mundo quiere y desea enseñarle a todos. Queremos ser maestros de todo el mundo. Entonces, nosotros andamos hablando con la gente y le andamos diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer. Y uno lo ve en distintas facetas de la vida. Usted se da cuenta de que hay alguien que está enfermo en casa y siempre hay alguien que empieza, es casi como una farmacia, ¿verdad? Una compilación farmacéutica. Esa persona tiene un diccionario en su mente y antes de decirle a la persona, vaya al médico, no se quede así como está, vaya y consulte, vaya al médico a atenderse y que él le diga qué es lo que tiene que tomar. Esa persona le empieza a decir, mire, esto es lo que usted tiene que tomar y si usted se lo toma, usted en 2 días está bien. Y le da las 12, le dice, tómese una pastilla de esta en la noche, tómese una de esta en la mañana. Le empieza a decir, inclusive, yo tengo en la casa, se las voy a traer. Nos convertimos en maestros de todo el mundo, ¿sí o no? ¿O será que yo estoy pensando en cosas que no suceden? La gente se convierte en médico de todo el mundo. Todo el mundo hoy en día es experto en temas pandémicos. Hoy en día todo el mundo es experto en cómo manejar el tema de la pandemia. Hoy todo el mundo es experto en temas de vacunas. Y usted se sorprenderá. Mire, yo escucho a personas y yo me quedo perplejo en llegar y decir, bueno, esa persona es doctor y cuando me doy cuenta, no, es una persona que ni siquiera ha estudiado. Todo el mundo hoy en día, amados hermanos, y ese es un problema de nuestro tiempo, queremos enseñar a los demás. Cuando muchas veces nosotros no entendemos, nosotros simplemente repetimos lo que escuchamos. Y ese es un mal que tenemos. No nos podemos quedar callados, nosotros tenemos que darle una respuesta y una receta a alguien. Tenemos que hacerle un diagnóstico a alguien.
tenemos que decir, esto es lo que está pasando. Entonces, en medio de esa realidad, cuando yo voy a la Biblia y encuentro que la Biblia me dice que tengo que tener tardo para hablar, me acuerdo de pasajes como Proverbios capítulo 5, versículo 2. El aprender a escuchar a Dios nos permite hablar con entendimiento. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios, capítulo 5, versículo 2. Para que guardes consejo, le dice el escritor de Proverbios al auditorio, aquellos que escuchan, aprende a guardar consejo y tus labios conservarán la sabiduría. Cuando nosotros aprendemos a guardar consejo, a escuchar consejo, lo que va a suceder es que nuestros labios van a conservar sabiduría o ciencia. Cuando nosotros aprendemos a escuchar consejo primero, vamos a tener la capacidad de poder conservar nuestros labios y mantener nuestros labios hablando con ciencia y con conocimiento. Pero para poder hablar y comunicar cosas que edifican, que bendicen, tenemos que primero aprender a escuchar. Y el consejo del escritor de Proverbios es que aprendamos a estar expuestos al consejo divino, que aprendamos a estar expuestos al consejo de Dios. Cuando usted y yo aprendemos a estar expuestos a lo que Dios ha hablado y a prestarle atención y a vivir conforme a eso, Dios te va a ayudar a que también lo que salga de tu boca sea el resultado de la experiencia que has tenido y estás teniendo con Dios. Mire, es por eso, interesantemente, que Santiago, en el capítulo número 3, hace toda una disertación sobre el tema de la lengua. Y usted se preguntará por qué Santiago viene hablando y dice que debemos de ser tardos para hablar, pero en el capítulo 3 nos empieza a exhortar y nos empieza a alentar. Y mire qué interesante en el verso 1: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque muchos querían hacerse maestros de otros, querían enseñar a otros, instruir a otros, guiar a otros. Y Santiago llega y dice: procura ser alguien tardo para hablar, tardo para decir cosas. Muchas veces la gente dice cosas sin pensar, sin analizar, sin meditar, sin reflexionar. Repetimos simplemente lo que la gente dice, porque así es el ser humano. Y lastimosamente, aquellos que tenemos una experiencia con el Señor, en ocasiones nos comportamos igual que aquel que está allá afuera y que no conoce al Señor. Cuando el Señor nos dice que aprendamos a escuchar el consejo divino, porque cuando usted y yo aprendemos a escuchar el consejo divino, vamos a poder hablar con conocimiento y conciencia. En medio de todo eso, controlar nuestro hablar es uno de los continuos desafíos de todos los creyentes. Por eso, para poder permanecer firmes en medio de las realidades del mundo en que vivimos, vivir con firmeza, tenemos que aprender a ser gente que somos tardos para hablar. Tardos para hablar. Y cuando la Biblia habla de ser tardo para hablar, es saber qué es lo que vamos a comunicar y cómo lo vamos a comunicar. Mire, hay gente que puede decirle la verdad a usted, pero decírselo de la forma inadecuada. Hay personas que pueden transmitirte una verdad, pero lastimosamente la verdad la dicen de una forma hiriente, o de una forma que daña, o de una forma que en lugar de edificar hace que las personas pongan una barrera con usted. Entonces, el consejo de Santiago es que para vivir en medio de las realidades de este mundo y vivir con firmeza, en medio de todo eso, nosotros tenemos que aprender a ser tardos para hablar. O sea, que conectemos las neuronas del cerebro, las conectemos con la lengua. Que si vamos a hablar
algo con entendimiento, sea algo con gracia, como dice el capítulo 4 de la carta a los Colosenses, que cuando nosotros hablemos tengamos palabras sazonadas con sal, palabras que sean palabras, expresiones que lleven gracia, que bendigan, que edifiquen, amado hermano, para poder vivir en medio de las realidades de este mundo y particularmente en medio de esta generación. Tenemos que convertirnos, tercer consejo divino, en gente que es tarda para hablar. Si usted sabe que lo que va a decir no va a edificar, mejor no lo digo. Si usted se da cuenta que este no es el momento adecuado para decir esto, mejor omítalo y dígalo en otro momento que usted sabe que va a comunicar o va a decir las cosas no bajo los efectos de una reacción emocional interna, agresiva o ofensiva. Entonces no me siento bien para hablar mejor este tema, mejor lo voy a dejar para otro momento. Entonces el consejo divino, el tercer consejo del Señor para nosotros es: seamos tardos para hablar. Es el consejo de Dios para poder estar firmes en medio de las circunstancias y de las batallas que libramos. Cuarto consejo, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19, dice la palabra del Señor: tardos para airarnos. Cuando la Biblia habla de airarse, está relacionándolo con el enojo. Pero cuando hablamos de airarnos o enojarnos, estamos hablando del tema de cómo nosotros controlamos nuestras emociones. ¿Y qué tiene que ver el tema emocional con nosotros los creyentes? Bueno, es que el ser humano es un ser emocional, ¿o no? El ser humano es un ser emocional. Nos vemos controlados por las emociones, nos vemos controlados. Hay una situación de tensión que muchas veces nos desestabilizan e inmediatamente reaccionamos. Ahí hay un tema emocional, ya sea una reacción buena o una reacción mala, hay un tema emocional. Cuando la Biblia habla de no airarse, el airarse o el llenarse de enojo es un tema emocional, pero es uno entre muchos. Hay muchos otros temas que tienen que ver con las emociones. El enojo y la ira es uno de tantos que la Biblia cita. Por eso el consejo divino es que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones. El enojo es una pasión que está presente en el hombre y que genera inestabilidad. Y por eso el énfasis de la Biblia y en el Nuevo Testamento es que nosotros debemos de controlar el enojo, pero también debemos controlar muchas otras cosas. Controlar lo que decimos, controlar cómo reaccionamos, controlar cómo actuamos, controlar cómo respondemos ante ciertas presiones, cuando estamos estresados, cuando estamos viviendo algún tiempo de tensión. Por eso el libro de Efesios, el apóstol Pablo llega y le dice a los hermanos de la siguiente manera, en el verso 26 y 27, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Airaos pero no pequéis. Ciertamente Pablo está reconociendo que hay situaciones en la vida que nos mueven el piso. Hay situaciones en la vida que nos hacen reaccionar con indisposición, nos sentimos indispuestos ante lo que pasó. Pero no debes permitir que el enojo y la ira tomen el control de tu vida hasta el punto de que empieces a tener un comportamiento pecaminoso. No permitas que el sol se ponga sobre vuestro enojo. O sea, que al terminar el día el sol se ocultó y usted esté enojado, sino que usted aprenda a manejar esas situaciones emocionales, a enfrentarlas, y ya cuando el día se acaba, ya usted logró superar esa situación. No des lugar al enemigo, porque cuando nosotros nos dejamos controlar y esa situación permanece, y permaneció hasta el otro día, y permaneció una semana después, y todavía seguimos igual, estamos dando espacio al enemigo en nuestras vidas. Mire,
El enojo, como muchas otras pasiones en el ser humano, quieren venir y controlarnos. Este tipo de impulsos, que muchas veces están allí librando una batalla y que nos quieren controlar, ¿sabe? Dice la Escritura en Efesios capítulo 4, que entristecen al Espíritu de Dios. Por eso es que el verso 29 en adelante, Pablo, que viene hablando de una serie de cosas que debemos de desechar en nuestras vidas, entre ellas el enojo y la ira, llega y dice en el verso 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ese Espíritu Santo que habita en ustedes, cuando ustedes se dejan controlar por el enojo y la ira, cuando ustedes se dejan controlar y de ustedes empiezan a salir palabras que no edifican, aquí usa la expresión palabras corrompidas, que no traen edificación ni gracia a la gente que nos escucha, cuando eso sucede, el Espíritu de Dios se entristece, es contristado. Entonces, amados hermanos, el consejo de Santiago de ser tardo para airarse es: no te dejes controlar por las emociones en medio de los momentos de tensión. Y ciertamente los momentos de tensión los van a ver, van a existir, van a estar presentes, se van a dar en algún momento de nuestra vida. Esos momentos de tensión ciertamente van a estar allí. Pero nosotros debemos de controlarnos, nosotros debemos de permitir que el Espíritu de Dios controle nuestras vidas, y nosotros debemos también de poner de nuestra parte en medio de este ejercicio. Alguien una vez, yo escuché aquí, aquí en Panamá fue que escuché ese modismo, no sé si en otro lugar de América Latina se escuchará, cuando se habla de personas que rápidamente reaccionan ante las circunstancias. Entonces yo una vez escuché hace muchos años por primera vez, y cuando escuché ese modismo me quedé sorprendido y yo decía: ¿y qué es eso? Una persona hablaba de que él era un hombre o era una persona de mecha corta. Y yo decía, yo cuando escuché eso por primera vez, yo llegué y dije: ¿cómo es eso de mecha corta? Yo atónito, yo inmediatamente dije: bueno, esa debe ser una forma de expresión propia del panameño. Y ciertamente ya después me di cuenta que era cierto, de que alguien que tiene mecha corta es alguien que rápidamente se exalta, que rápidamente reacciona ante las circunstancias. Y pensando en eso, en este tema, en estos días, yo decía: ¿qué tipo de persona yo soy? ¿Soy alguien de mecha larga o de mecha corta? ¿Soy alguien que rápidamente reacciono, emocionalmente reacciono ante las circunstancias, que rápidamente me exalto, que rápidamente me dejo controlar por las reacciones agresivas? Y eso es un examen que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. El consejo divino, el consejo de parte de Dios es: debemos de ser tardos para airarnos, dice Santiago capítulo 1, verso 19. Cuarto consejo: para cultivar firmeza espiritual en medio del mundo en que vivimos, en medio de las presiones que experimentamos, en medio de las circunstancias con las cuales nos toca lidiar, amados hermanos, necesitamos 4 cosas, de las cuales hemos hablado en este día a la luz de Santiago capítulo 1, verso 19. Aprender a reconocer que nos hallamos en una continua batalla. Estamos en una continua batalla. Vivimos presiones allá afuera que nos quieren seducir, pero tenemos también batallas internas que nos vienen a querer inducir e involucrar y meter en cosas que no convienen. Estamos en una lucha. Y es por eso que cada día, cuando me toca salir allá afuera a desenvolverme en mi vida cotidiana,
necesito venir y decirle al Señor: Señor, que tu gracia sea ayudándome en medio de mi diario vivir, porque ciertamente allá afuera voy a estar experimentando presiones. Segundo, procura ser diligente en cuanto a prestar atención, pero procura prestarle atención no a cualquier voz de allá afuera. No sea insensato a escuchar los comentarios de mucha gente allá afuera y simplemente empezar a reproducir lo que la gente dice. Mucho de lo que la gente dice no es cierto. Mucho de lo que la gente dice no necesariamente nos lleva a destinos correctos o a actuar adecuadamente. Aprendamos a prestarle atención al consejo divino. Aprendamos a escuchar la voz de Dios antes que cualquier otra voz. Y cuando usted le presta atención a la voz de Dios, usted va a tener los criterios y usted va a tener la capacidad, amado hermano, para poder, ¿cómo se llama? Para poder tener el mensaje correcto en usted. Prestemos atención a aquellas cosas que edifican. Prestemos atención a aquellas cosas que nos van a hacer crecer y que van a fortalecer nuestra fe. Y deseche y cierre sus oídos a aquellas cosas que no van a edificarle para nada. Tercer consejo de Santiago capítulo 1 verso 19: aprenda a hablar lo adecuado y en el momento preciso. A que lo que sale por su boca, a lo que sale por sus labios, sea algo que vaya a edificar, sea algo que vaya a bendecir, sea algo que vaya a traer edificación a los oyentes. Pero si usted no está expuesto al consejo divino, al consejo anterior, si usted no está expuesto a la palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a poder comunicar? Si pasamos saturando y llenando nuestra mente, nuestro corazón de todo tipo de concepto y de idea, probablemente lo que vamos a reproducir y lo que vamos a estar hablando y lo que vamos a estar expresando va a ser simplemente lo que escuchamos allá afuera. Pero cuando usted se satura de la palabra del Señor, la palabra de Dios va a empezar a operar de una manera poderosa en su vida. Y usted probablemente va a actuar, va a hablar y va a responder en función de aquello que está llenando su vida. Saciémonos y saturémonos del Señor y de su palabra. Cuarto consejo: aprendamos a ejercitar el control de nuestras emociones. Somos seres emocionales, expuestos a reaccionar. Por eso seamos tardos para irarnos, seamos tardos para dejarnos controlar por las emociones. Es mucho más fácil exaltarse y empezar a gritar. Lo más fácil es reaccionar agresivamente en casa ante una situación que se está dando y empezar a decir cosas de las cuales después nos arrepentimos. Y después decimos: ¿para qué dije lo que dije? Entonces, en medio de todo esto, Dios nos dice: necesitas cultivar ciertas cosas para poder estar firme espiritualmente. Y estos 4 consejos son los que necesitamos cultivar en nuestra vida para poder fortalecernos y crecer y poder avanzar en medio de un mundo complejo, en medio de un mundo de dificultades y de presiones. Amado hermano, tenemos que seguir el consejo de Santiago capítulo 1 versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, usted no puede pretender esperar que sus reacciones descontroladas, sus palabras que no edifican y lo que sale de su boca vaya a tener un impacto positivo y sea agradable al Señor. No espere que eso agrade a Dios. Nada positivo, ningún fruto de bendición va a generarse en nuestras vidas cuando nosotros somos gente impulsiva que nos dejamos controlar por nuestras emociones.
cuando nosotros decimos lo primero que viene a nuestra boca, cuando nosotros prestamos oído a cualquier cosa y en ocasiones le damos poca importancia y poca relevancia a la palabra del Señor. No espere cosechar cosas buenas si usted no ha sembrado. No espere cosechar bendición si usted no ha sembrado lo correcto. Si usted no ha invertido tiempo en su vida espiritual, si usted no está procurando que la palabra del Señor sea la guía y el consejo que diariamente y permanentemente esté allí al lado de su caminar diario. No espere cosechar algo positivo. No espere ver resultados de bendición en su vida y en la mía. ¿Por qué? Porque sería ilusorio, sería fantasioso pensar que vamos a sembrar semillas de aguacate y que vamos a recoger mangos. Usted, para poder recoger una vida espiritual consistente y firmeza espiritual, usted necesita preocuparse por llevar una vida acorde y conforme a lo que Dios quiere. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en este día. Padre amado, gracias. Gracias, amantísimo Rey, gracias, amantísimo Señor, gracias, soberano, por tu palabra en este día. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Gracias, mi Dios, porque tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, viene, impacta, toca nuestro corazón, nos conmueve, oh Dios, y nos enseña. Oh Dios, gracias. Hoy nos bendice poder estar expuesto al consejo divino. Hoy nos bendice poder estar expuestos a la palabra del Señor que nos exhorta, que nos alienta. Queremos ser hombres y mujeres que permanecemos firmes en la palabra, que podemos caminar con firmeza y con consistencia espiritual. Padre amado, sabemos que tu Santo Espíritu está allí trabajando en nuestros corazones, pero tenemos que ser diligentes para poder poner en práctica lo que hoy tú has hablado a nuestras vidas. Oh Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nuestros sentidos se ejerciten cada día, que podamos madurar y crecer espiritualmente y que nuestras vidas puedan fructificar para la gloria y honra del Señor. Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu nombre, glorificamos tu nombre. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por tu Santo Espíritu, que nos redarguye, que nos enseña, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si hay algo en nuestras vidas que hoy tiene que ser traído delante de tu presencia, hoy nos rendimos delante de ti. Examina nuestros corazones, examina nuestro ser, Señor, y que podamos ser edificados para la gloria